¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucifícale. ¡Sí, crucifícale! ¡No! Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Inocente soy yo de la sangre de este justo hombre. Allá vosotros. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. María, Raboni. no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. He visto al Maestro. Oh Padre justo, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Por tanto, id y enseñad a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado.
Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo.